Bienvenida comunidad a esta nueva tarde o noche, según como ustedes estén viendo el video, de estudio bíblico. En esta oportunidad vamos a volver con esta segunda parte de introducción a los libros sapienciales, así que antes de iniciar vamos a inclinar nuestro rostro para poder orar. Buen Dios, queremos acercarnos por medio de esta oración para poder entregarte todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor. Nuestras capacidades, nuestras habilidades, pero también, Señor, nuestras debilidades, Señor, y flaquezas. Hoy queremos que tú tomes el control de nuestra vida y sobre todo, Señor, el control de nuestra mente para que abras nuestro entendimiento y nos ayudes a comprender, Señor, a adentrarnos, Señor, en el estudio de este año. Queremos poner lo mejor de nosotros, queremos poner todo de nuestra parte para agradarte, Señor, y es por eso, Señor, que nos hemos dispuesto este año a estudiar, Señor, el libro de Job y de Proverbios. Rogamos tu guía, rogamos tu dirección, rogamos que tú nos ayudes a encontrar esa iluminación que necesitamos. Y todo lo dejamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les contaba, estamos ya empezando nuestro ciclo, ¿verdad?, de estudios respecto al tema que vamos a estar trabajando este año, el que lleva por nombre Seamos sabios para vivir en el pacto de amor. La semana pasada ya hablábamos acerca del libro de Job y del libro de Proverbios, que son los dos libros que vamos a estudiar durante este año respecto del saber hacer, ¿verdad? Del saber hacer, del saber aplicar estos principios de sabiduría a nuestra vida. Y es por eso que antes de iniciar esta segunda parte introductoria a estos dos libros, quiero contarles que durante todo este año vamos a estar trabajando con un nuevo método de enseñanza, un nuevo método que nos va a llevar a reflexionar de mejor manera, a poder ordenarnos también de mejor manera. Y ese método de enseñanza no es un método de enseñanza que hayamos creado nosotros, y eso tengo que dejarlo sumamente claro, sino que es un método de enseñanza que hemos aprovechado de la capacitación, del estudio de las escrituras que están realizando nuestro hermano Jaime y nuestra pastora Hanna en Academia de la Biblia, junto al pastor Alex San Pedro. Y ellos utilizan para estas clases y para todas sus clases teológicas este método que se llama método Penta, el cual nos pareció muy interesante que pudiésemos aplicarlos dentro de nuestra comunidad. Yo me he estado colando ahí en algunas clases de Jaime y de verdad han sido de mucho provecho, y esperamos que este método pueda abrir todo nuestro entendimiento. ¿De qué se trata un poco este método Penta, ¿verdad?, de Academia de la Biblia y de Alex San Pedro? Se trata de poner a la luz de las escrituras 5 principios o 5 pilares que nos van a ayudar a entender de mejor manera, a dilucidar de mejor manera las escrituras, a hacer una correcta exégesis y no una mala interpretación de todo esto. ¿Y cuáles son entonces esos principios que nos enseña el método Penta? ¿O cuáles son esos pilares del método Penta? Porque Penta son las siglas. ¿Y qué significa Penta? Vamos a trabajar entonces comprendiendo lo que significa Penta, y hoy en nuestra clase la vamos a poner en práctica, así que presten mucha atención. Penta se forma por 5 siglas, de las siguientes palabras. La primera es principios o piensa. ¿Ya? Nosotros le vamos a llamar piensa porque es la manera más fácil de la que nos podemos acordar de ella. P de Penta, piensa. ¿Y qué vamos a pensar en esta primera parte? Vamos a pensar en ciertos principios que tenemos que establecernos. Al leer las escrituras es necesario que nosotros podamos hacer las preguntas correctas al texto que estamos leyendo. Preguntas como ¿quién?, ¿cómo?,
por qué, cuándo, para qué, nos van a ayudar a ubicarnos y a entender mejor los conceptos del pasaje escritural que estamos estudiando. Él piensa en base a estos principios qué, quién, cómo, cuándo, por qué y para qué, realizándole estas preguntas al texto bíblico que estamos leyendo, nos va a ayudar entonces a que nadie más piense por nosotros mismos, sino que nosotros mismos pongamos en ejecución la habilidad de pensar. Entonces la primera, P de piensa en base a estos principios, a estas preguntas, para desarrollar toda nuestra capacidad crítica y así poder entender de mejor manera el texto escritural que estamos estudiando. Luego viene la E de explora. Y explora, lo podemos, ¿verdad?, deducir solos. Tiene que ver con que no nos quedemos, con que no nos conformemos con nuestras primeras conclusiones, sino que oremos, reflexionemos, despertemos ese espíritu curioso de poder leer, de poder descubrir quizás lectura complementaria que nos ayude a entender de mejor manera el pasaje escritural que estamos estudiando. ¿Qué cosas puedo leer? Puedo leer compendios, puedo usar comentarios bíblicos, todas aquellas herramientas que nos pueden utilizar, ¿verdad?, para poder explorar y entender de mejor manera lo que estamos estudiando. De repente también es sumamente interesante valorar la opinión de otras personas. Por ejemplo, preguntarle a algún hermano, oye, ¿tú qué opinas de, no sé, de Job capítulo 2? ¿Lo has leído? ¿Qué crees tú que Dios nos está enseñando a través de las Escrituras? Porque la opinión también nos va a ayudar a complementar, ¿verdad?, este segundo pilar, que es la exploración. Vamos entonces recordando. P, piensa. E, explora, del método Penta. Vamos entonces con la N, Penta, con la N. La N significa notas. Durante todo el estudio de las Escrituras es necesario que tanto usted como yo tomemos notas con nuestras propias palabras. No es necesario poner palabras rimbombantes que no conocemos su significado. Tomemos notas de todo. ¿Qué es lo que el versículo nos está queriendo decir? ¿Qué es lo que la palabra nos está queriendo decir? Pero con nuestras propias palabras, ¿ya? Explicando el versículo con nuestras propias palabras, tomando notas del versículo con nuestras propias palabras. Esto nos va a ayudar a entender y a memorizar lo que estamos estudiando. No solamente a reflexionar, sino que también podamos captar todo esto y almacenarlo en nuestra memoria. Las notas son unas herramientas que nos van a ayudar entonces a que podamos almacenar en nuestra memoria lo que estamos aprendiendo. Aquí es necesario que nosotros podamos dejar fluir nuestra creatividad con dibujos, con fotos, con esquemas, cosas de que nos ayude a recordar lo que estamos estudiando. Entonces la N de notas, toma notas del pasaje escritural. Llevamos piensa, explora, notas y ahora viene la T. La T significa transmite. Transmite, y es muy importante que nosotros, para poder hacer una aplicación de esto, podamos transmitir lo que estamos aprendiendo y conociendo. Todo aquello que podamos extraer de este pasaje es necesario que lo podamos transmitir a otros para poder consolidar aquellas verdades que estamos aprendiendo y de verdad hacer de ellas un aprendizaje. Entonces, P, piensa. E, explora. N, notas. T, transmite. Transmite ese mensaje que estás aprendiendo a otros. Y por último, entonces nos queda la A de aplica. Aplica. Es muy importante también entonces que comencemos a aplicar aquellas verdades
que estamos conociendo, que Dios nos está iluminando por medio del estudio de las Escrituras. Pon en práctica todo lo que hayas aprendido de las Escrituras con tu familia, con tus cercanos, con tu grupo que está ahí, con tu iglesia, con tu clase, en el trabajo. Es necesario que nosotros podamos poner en práctica aquellas cosas que vamos conociendo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el método Penta. Y ahora entonces nos adentramos ya a hacer una introducción del libro de Job y del libro de Proverbios. No olvidemos este método que los vamos a ocupar más adelante. Entrando ya más de lleno a lo que es esta parte introductoria específicamente del libro de Job, recopilando un poco lo que hablábamos la semana pasada respecto de qué consideraciones podría tener este libro o desde qué mirada podíamos abarcarlo, y específicamente Job es un libro que nos muestra la mirada humana respecto de este principio de sabiduría, ¿verdad? Cómo nosotros actuamos o nos enfrentamos a diversas situaciones que pareciesen ser cotidianas para nosotros. Muchas de nosotros a lo largo de las Escrituras nos vamos a encontrar con que las reacciones de Job son muy parecidas a las reacciones que tenemos nosotros frente a la prueba, frente a la aflicción. Y eso es bastante interesante porque Job en ningún momento deja de mostrar su carácter y su emocionalidad humana, ya que eso es bastante interesante considerar. Entonces, algunas consideraciones relevantes antes de adentrarnos un poco a esta parte introductoria del libro de Job. Luego vamos a estar hablando del libro de Proverbios, pero algunas consideraciones de este libro es que el nombre de Job tiene dos significados, dos acepciones que son consideradas dentro de los eruditos, de los estudiosos, dos significados que son válidos, ¿ya? Y dentro de la traducción hebrea, obviamente, cuando hablo de significado me refiero a traducir el nombre de Job al hebreo, ¿verdad? Y esos significados son, primero, persecución o perseguido, y la otra es volver o arrepentirse. Ya ahí tenemos las dos acepciones que podemos encontrar respecto al significado del nombre de Job, las cuales son sumamente válidas. El libro de Job, al ser un libro sapiencial, un libro de sabiduría dentro de los escritos, también es un libro considerado dentro de los poéticos. Lo hablábamos la semana pasada, ¿ya? Y al ser un libro poético, también nos vamos a dar cuenta que es un libro que está escrito en prosa, ya que es una característica, bastante esencial del libro de Job. En general podemos encontrar todo lo poético en los primeros capítulos como introducción y ya al finalizar el libro, porque la parte intermedia y la parte de los debates nos encontramos ya con un diálogo bastante crítico respecto de la situación que le está pasando a Job, ¿verdad? Y las respuestas que les dan sus amigos. Ahí podemos encontrar harto bagaje teológico que podemos ir analizando y reflexionando. Ya no podemos determinar, es imposible determinar quizás el tiempo de escritura. Sí podemos dilucidar que fue antes de que se creara la nación de Israel, ya, y eso lo tenemos que tener sumamente claro, y es por eso que la fecha no está determinada. Ya, esas son algunas consideraciones que debemos tener en nuestra mente porque son importantes a la hora de poder estudiar y entender un poco este libro. ¿Por qué el libro de Job es un libro especial? Porque Job es un libro que narra acerca de los sufrimientos del hombre, de un hombre. Es sumamente importante darnos cuenta que a medida que vayamos estudiando los capítulos del libro de Job, nos vamos a percatar que las conversaciones que tiene Job
con sus amigos y también con Dios, se centran en preguntas muy importantes y difíciles para la vida, ¿verdad? Nos pone a prueba con estos conflictos cotidianos respecto a la prueba, respecto a la aflicción, respecto al sufrimiento. Entonces en esas conversaciones vamos a encontrar un alto contenido de preguntas complejas que muchas veces son difíciles de responder. Por ende, es un libro sumamente especial e importante desde la mirada que abarca, ¿verdad?, el sufrimiento. ¿Por qué se escribe el libro de Job? A ciencia cierta no podemos dilucidar el por qué, porque esos designios son solos de Dios, pero sí podemos entender que uno de los propósitos principales es que nosotros podamos empatizar, ¿verdad?, con el sufrimiento humano, y no solamente con el sufrimiento que tenemos nosotros las personas, sino que entender la posición de Dios en el lugar, de entender que Dios es soberano, de que también Dios es soberano en el sufrimiento, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que Job es descrito como una persona íntegra, como una persona justa, como una persona que vivía una vida recta, que en él no se podían encontrar fallas. Entonces nos lleva a pensar cómo el bueno, cómo el justo, cómo el fiel puede ser probado, ¿verdad? Cómo el fiel servidor puede ser probado. Y vaya que todos nos hemos hecho esa pregunta en más de alguna ocasión, ¿cierto? Como yo, siendo tan, no sé si tan bueno y inocente, pero sí que estoy dando todo lo mejor, Señor, para servirte, puedo ser probado, ¿verdad? ¿Y qué podemos encontrar dentro de este libro? Una de las cuestiones más importantes a analizar son las respuestas, ¿verdad?, de los tres amigos de Job, y también después el discurso final de Eliú, este joven que tiende a confrontar a los amigos y le dice: oye, ustedes, no se supone que en ustedes tengo que encontrar la sabiduría, pero parece que no la encuentro nada, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante entonces? Es la respuesta que podemos encontrar del círculo social cercano de Job, que le reprocha: oye, ¿no estarás pecando? ¿Y por eso Dios te está castigando? Que son muchas veces los argumentos que nosotros también hemos escuchado frente a la prueba. ¿Hace Dios entonces que las personas sufran? Y estas son las preguntas que nosotros vamos a responder y vamos a entender respecto del estudio del libro de Job. Decíamos entonces en las consideraciones que no podemos determinar el tiempo de escritura del libro de Job, pero sí podemos determinar, debido a algunos versículos que podemos encontrar en el libro de Ezequiel, que Job es un libro que está antes de la nación del pueblo de Israel, ¿ya? Que el nombre de Job también entonces es mencionado en el libro de Ezequiel, y aunque no podamos dilucidar con exactitud en qué tiempo fue escrito, sí podemos decir que es uno de los libros más antiguos de nuestras sagradas escrituras, de nuestra Biblia, ¿ya? ¿Cuál es la estructura a grandes rasgos del libro de Job? ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender entonces del libro de Job? Un poco a grandes rasgos, porque después cada uno de los maestros le irá profundizando más en temas. Y la estructura la podemos encontrar entonces más o menos de esta manera. Dentro del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 13, podemos encontrar el comienzo de la historia de Job, ¿verdad? Donde lo presenta ahí como un hombre bueno, como un hombre recto, de vida recta, pero que de repente pasa algo, ¿verdad? Esta especie en que entre el diálogo de Dios y los seres celestiales, dice incluso Satanás, como que Dios se siente orgulloso de que Job sea su fiel servidor. Y es ahí cuando Satanás le dice: oye, pero no te estará sirviendo solamente porque tiene todo, lo tiene todo ahí, ¿verdad? Entonces ahí vemos en estos primeros capítulos cómo empieza toda la historia del sufrimiento de Job.
Luego nos encontramos como segunda parte el contenido de cómo Job le comenta a sus amigos respecto de su situación, de su sufrimiento, de tenerlo todo, ahora pasa a tener nada, a ser probado, a vivir una vida quizás no sé si en amargura, pero sí en constante pesar, y eso lo podemos encontrar desde el capítulo 3 al 31-40, en donde ¿qué nos vamos a encontrar en toda esta segunda parte? Nos vamos a encontrar con los diálogos, con las conversaciones o discusiones o debates que tiene Job con cada uno de sus amigos, con Bildad, con Zofar, ¿verdad? Con cada uno de sus amigos. Y no es solamente un debate, sino que son 3 ciclos de debate con cada uno de ellos, y ahí ustedes están viendo en pantalla, ¿verdad?, los capítulos que concentran las discusiones de Job con sus amigos, en donde también sale a la luz el concepto de sabiduría, que es vivir sabiamente. Luego nos encontramos con la respuesta de Eliú, ¿verdad?, cuando Eliú ya se ve un poco quizás, no sé si cansado, colapsado, pero ahí él dice, ¿cómo ustedes, siendo ancianos, responden de esta manera? Le responden de esta manera a Job. ¿No se supone que en ustedes yo tendría que encontrar sabiduría siendo los más ancianos? Entonces ahí vemos un poco esta molestia de parte de Eliú, que era el más joven de los que estaba escuchando ahí este ciclo de debates. Luego nos encontramos con la parte en donde Dios le responde a Job, ¿verdad? Todo su clamor, todo su pesar, todo su sufrimiento, todas sus oraciones. Y por último ya nos encontramos con la conclusión de esta historia, ¿verdad? En donde después de toda esta prueba, Dios decide retribuirle y retribuirle con el doble. Ya el énfasis de este libro entonces no es la prosperidad, sino que es cómo el justo puede ser probado, cómo el justo puede sufrir, ¿verdad? Y cómo nosotros enfrentar esa etapa de prueba, de aflicción y de sufrimiento. Eso es lo que nos muestra entonces el libro de Job. Y ahora vamos a entrar entonces en el libro de Proverbios. Profundizando ahora acerca del libro de Proverbios, algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta antes de iniciar el estudio de las escrituras respecto a este libro, es que la palabra proverbio significa dicho con autoridad o parábolas. ¿Por qué? Porque puede tomarse como un imperativo o también como una forma de enseñanza. Los proverbios hablan acerca entonces de verdades respecto de la moral cristiana y la ética, ¿verdad? Para nosotros como creyentes. Y esa moral, esas enseñanzas o esas verdades respecto a la moral pueden estar expresadas a modo de comparación o a modo de contraste. Lo veíamos la clase pasada, la semana pasada, con los paralelismos, ¿verdad? Donde veíamos si era un paralelismo que deseaba continuar una idea, ¿verdad? O si quería mostrar una idea opuesta, ¿verdad? Ahí encajaría lo del contraste. O si bien quería comparar, ¿verdad? Entonces los proverbios utilizan estas verdades, pero con 2 métodos bien didácticos de enseñanza, que son en base a la comparación y al contraste. Otra de las cosas que tenemos que tener en consideración es que no todos los proverbios fueron escritos por Salomón. Algunos de los proverbios también fueron escritos por alguno de sus ayudantes, como por ejemplo Ezequías, que era uno de los que estaba ahí pendientes, ¿verdad?, de todos estos principios de sabiduría que Salomón impartía, ¿verdad?, en su reinado. Y una de las cosas que nos parece también bastante interesante a considerar es que los proverbios, el fin o el propósito de los proverbios no es buscar la felicidad, no es que nosotros como cristianos, como creyentes, alcancemos la máxima felicidad o el máximo estado de plenitud de las cosas, sino que es más bien
un camino a la santificación, ¿verdad? Que nosotros como creyentes podamos ir despejando este tránsito por este caminar y así llegar a la santificación. Y hablando del libro de los Proverbios y comparándolo un poco, porque todos hemos leído salmos, ¿verdad? Y los salmos a veces nos inspiran, ¿verdad? Alabanza, nos inspiran a estar en la presencia de nuestro Señor. Y si los salmos nos ayudan a poner los ojos en el cielo, el contraste que tenemos con el libro de Proverbios es que los proverbios nos ayudan a poner los pies en el suelo, ¿verdad? Nos ayudan a aterrizarnos, nos ayudan a sentar cabeza, a establecernos, ¿verdad? Con los pies en la tierra, pero confiando en Dios y amoldando nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra confianza sea siempre puesta en Dios, como dice Proverbios 22. Entonces, la meta del libro no es enseñarnos a ser felices, sino es enseñarnos cómo alcanzar esa santidad que Dios demanda de nosotros. Es enseñarnos a alcanzar esa estatura de varón aprobado, ¿verdad? Que nos demandan las Escrituras. El propósito general del libro de Proverbios entonces es impartir sabiduría. Sabemos que la sabiduría es un atributo, una característica de nuestro Señor, ¿verdad? Y por tanto nosotros como hijos de nuestro Señor, como hijos de Dios, debemos entonces alcanzar la sabiduría. Y ese es el propósito principal del libro de Proverbios, que nosotros los creyentes podamos alcanzar sabiduría. ¿Y cómo podemos alcanzar esta sabiduría nosotros como creyentes? Primero es que la sabiduría viene como un resultado de incrementar la capacidad mental, o sea, de incrementar el estudio de las Escrituras. Y es por eso que Dios nos manda este libro lleno de tweets, lleno de consejos, ¿verdad? Lleno de mensajes que nos ayudan a formarnos y a que nuestra sabiduría pueda ser fortalecida. Una manera de que podamos incrementar, ¿verdad?, nuestra capacidad mental. Otra manera en que nosotros vemos reflejada la sabiduría o que viene como resultado tiene que ver con el desarrollar discernimiento. Alcanzar o adquirir sabiduría nos ayuda entonces a tener discernimiento. También nos ayuda a crecer en el dominio propio, que es muy interesante, ¿verdad? Cuando nosotros vamos haciendo nuestra la palabra, cuando vamos aplicando la palabra, entonces alcanzamos el dominio propio, ¿verdad? Y por último, nos enseña a vivir por la fe. Y esos son los propósitos específicos que podemos encontrar en el libro de Proverbios. ¿Cuál es la estructura del libro de Proverbios? La forma más fácil de simplificar o entender el libro de Proverbios, este libro lleno de consejos, es la siguiente, como lo vemos ahí en la presentación. Número 1, encontramos con los Proverbios del 1 al 9, en donde nos habla acerca de amonestaciones generales, consejos generales, pero con un enfoque hacia los más jóvenes. De hecho, hay hartos proverbios dentro del 1 al 9 que están destinados a los hijos, ¿verdad? Entonces, los primeros capítulos hasta el 9 está destinado hacia los más jóvenes. Luego nos encontramos con esta siguiente división del capítulo 10 al 24, donde encontramos un misceláneo, ¿verdad? Proverbios que son para todos, alcanzable para todos, para la mujer, para los hombres, para los jefes, para los trabajadores, para todas las clases de personas. Encontramos en Proverbios del capítulo 10 al 24, para todos, alcanzable para todos. Luego, Proverbios del 25 al 39 nos encontramos, como dice ahí, con una recopilación posterior hecho por los escribas, ¿verdad?
que trabajaban junto al rey Salomón, específicamente bajo el mando de Ezequías, como decíamos al principio, que no todos los proverbios son de Salomón, sino que también son de los escribas que estaban ahí aprendiendo junto al rey Salomón. Y por último nos encontramos, ¿verdad?, con el énfasis ya un poco quizás con palabras como un suplemento a nuestra vida, donde encontramos palabras de Agur y Lemuel. Y aquí hay algo bastante interesante que mencionar respecto a estas personas, porque dícese que Lemuel puede haber sido el mismo Salomón, ¿verdad?, al cual estaba destinado el último proverbio, el 30-31 más o menos, ¿verdad?, donde habla palabras de Lemuel, que estaba destinado para el rey Salomón, pero que se lo atribuyen con otro nombre, ¿ya? Por eso le ponen Lemuel. Ya habiendo revisado, ¿verdad?, haciendo ya esta parte introductoria, quizás un poquito más acabada del libro de Job y de Proverbios, y abriendo ya también nuestra mente para poder la próxima semana aprender de lleno acerca de Job y Proverbios, quiero invitarlos a hacer un pequeño quiz, muy simple, obviamente lo que se puede hacer, pero respecto de lo que hemos estado viendo en esta clase, así que ahí usted anote en su cuaderno sus respuestas que vamos a ir revisando. La primera pregunta dice: ¿Job es un libro con énfasis en la retribución, la prosperidad y las riquezas? ¿Considera usted que Job es un libro con énfasis en la retribución, la prosperidad y las riquezas, según lo que hemos estado aprendiendo en esta clase? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opina usted? Y la respuesta es falso. Decíamos en la primera parte de esta lección del día de hoy que Job no tiene nada que ver con las riquezas, aunque sí vemos, ¿verdad?, la retribución de parte de Dios después de esta prueba que le pone el enemigo a Job. Ese no es el énfasis. El énfasis es cómo el hombre actúa en base al sufrimiento y cómo también Dios toma soberanía, ¿verdad?, de cuando nosotros como sus hijos estamos siendo probados. Segunda pregunta dice así. ¿Podríamos poner música de ¿Quién quiere ser millonario? ¿No? Ok, segunda pregunta dice así. Job es un libro que contiene conversaciones profundas entre Job, sus amigos y Dios. ¿Qué cree usted? Job es un libro que contiene conversaciones profundas entre Job, sus amigos y Dios. ¿Qué cree usted? ¿Verdadero o falso? Sí, comenta ahí en la casa, ¿qué cree usted? Y la respuesta es verdadero. Hablábamos, ¿verdad?, de este ciclo de discusiones y debate entre Job, Zofar, Bildad, ¿verdad?, Elifaz y también Eliú, ¿verdad?, y donde también vemos que Dios responde. Entonces vemos aquí un debate, una discusión, unas conversaciones bastante profundas que contienen bastante enseñanza para nuestras vidas. La respuesta es entonces verdadero. Vamos con la siguiente. Ahora, respecto del libro de Proverbios, dice así: Proverbios es un libro cuyo único propósito es que los creyentes alcancen felicidad. ¿Será Proverbios un libro para que nosotros solamente alcancemos la felicidad y la plenitud máxima? ¿Qué cree usted? ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es falso, ¿verdad? Decíamos en la segunda parte de esta lección que Proverbio es un libro que tiene el propósito de que nosotros alcancemos sabiduría mediante la santificación, ¿verdad? Que podamos llegar a ser santos y de esa manera incrementar nuestra capacidad mental, alcanzar fe, vivir confiadamente, tener la habilidad de discernir y alcanzar también dominio propio. Vamos con la siguiente, dice:
¿Los dichos de Proverbios se hicieron carne por medio de Cristo? Y esto es un tema que yo no toqué, así que quiero que me digan ustedes qué opinan. ¿Los dichos de Proverbios se hicieron carne por medio de Cristo? ¿Sí? ¿No? ¿Verdadero o falso? ¿Qué cree usted? La respuesta es verdadero, verdadero. El autor de Proverbios, y aquí voy a adentrarme un poco en esto, es que el autor de Proverbios quiso que los creyentes no solamente escucháramos la verdad, sino que también aplicáramos esa sabiduría a nuestras vidas. Proverbios se llega a encarnar mediante la persona de Cristo en nuestras vidas, porque Cristo es nuestra aplicación, ¿verdad? Nuestra verdad hecha carne, nuestra palabra escrita, para que por medio de Él nosotros podamos alcanzar la sabiduría. Así que la respuesta es verdadero. Si usted quiere, puede complementar esta respuesta leyendo Colosenses 2, versículo 3. Todos los creyentes del Nuevo Testamento llegaron a conocer la palabra de Dios entonces en forma humana mediante Cristo. Entonces la respuesta era verdadera. Bien, y ya terminando, haciendo un cierre ya de esta clase, no puedo dejar de mencionar que es hermoso ver cómo el carácter de Dios se revela a través del libro de Proverbios y también a través del libro de Job. Podemos ver un Dios misericordioso, un Dios sabio, un Dios omnisciente, un Dios que provee, un Dios santo, ¿verdad? Podemos ver cada uno de los atributos del carácter de nuestro Dios mediante el estudio de estos dos libros. Así que para terminar, quiero dejarles esta tarea, esta actividad, sin olvidar el método Penta del cual estuvimos hablando. Así que los voy a invitar, los voy a desafiar a que ustedes puedan leer el libro de Job, capítulo 1 del 1 al 9, y con las siglas de Penta, piensa, explora, toma notas, transmite y aplica, ustedes puedan desarrollar ese pasaje escritural de lectura, ese estudio. Así que este va a ser el inicio al estudio del libro de Job. No olvide, piense. ¿Qué era piensa? ¿Qué era piensa? Tengo que responder preguntas con piensa. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Explore otros libros complementarios que le ayuden a entender Job 1 del 1 al 9. Usted puede buscar ahí diversos comentarios bíblicos. Tome notas en su cuaderno de este pasaje escritural, ¿verdad? Transmítalo a sus amigos, a su familia, ¿verdad? A quien usted quiera, y luego aplíquelo en su vida. Que estén muy bien. Un abrazo. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.